Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablarles de la tentación, del pecado y de lo que viene luego de consumar el pecado, la amargura, la tristeza, la vergüenza, la culpabilidad, la acusación y sobre todo la condenación del enemigo. Mi intención con este estudio es abordar la anatomía misma del pecado, cómo empieza, cómo se consuma y la resaca espiritual que deja el pecado después de cometerse. Y tengo que utilizar las palabras originales en griego, que es lo que revela la verdadera estrategia del enemigo y la diferencia crucial que hay entre el juicio del acusador y el abrazo de un padre que ama a su hijo que peca. Vamos primero que nada el origen de la tentación y el pecado. La tentación no es pecado en sí misma, sino más bien como el anzuelo del enemigo. El pecado es tragarse ese anzuelo con todo y caña. Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí el término tentación viene del griego peirasmos, y es la incitación al mal, es la prueba o la provocación a hacer lo que nos es prohibido por Dios. Esta palabra describe la presión externa o interna que prueba la fidelidad de una persona. Hay impulsos internos que son propios de la naturaleza caída, que no está bajo el régimen del espíritu, y hay tentaciones externas que te llaman desde afuera. El pecado, aquí el pecado es la palabra griega amartia, de ahí viene una de las ramas de la teología, la martiología, que es la doctrina del pecado. Literalmente, esta palabra amartia o pecado significa errar el blanco. Fíjense que ¿por qué Pablo usa eso? Porque en la arquería clásica ocurría cuando la flecha no alcanzaba, se quedaba en el camino o se desviaba del centro por el viento o por cualquier otra circunstancia. Por eso es que Pablo usa este término, porque era común en sus días. En aquellos tiempos no había fusiles, no había ametralladora, había arco y flecha. Entonces, en términos espirituales, esta palabra revela el no alcanzar la voluntad o la gloria perfecta de Dios. Romanos 3:23 dice, ¿por qué? Por causa del pecado, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Usé el término la resaca espiritual intencionalmente, a propósito, para figurar las consecuencias emocionales una vez consumado el pecado. Fíjense que el engaño del placer se evapora instantáneamente y viene el pesar y da paso al dolor acumulado. Veamos cuáles son esas consecuencias del pecado. Primero, la amargura. Aquí la palabra amargura viene del griego picria, y es la ponzoña residual del pecado, es el veneno. Entonces, es como una serpiente que te muerde. En realidad lo que te daña es la ponzoña, el veneno. Y entonces se experimenta un sabor amargo en el alma después que tú pecas. Fíjese lo que pasó con David, le pesó en el alma. Y ese dolor pudre las relaciones y la comunión con Dios. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o sea, de picria, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Segundo, tenemos la tristeza. Aquí tristeza es el lupé, del griego koiné. Koiné es el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Aquí tristeza o lupé es el dolor del alma. La Biblia distingue dos clases de lupé, o sea, dos clases de tristeza.
Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense cómo dice, la tristeza que es según Dios, eso es lo que tenemos ahí. La tristeza que es según Dios conduce a la restauración, al arrepentimiento. Y la tristeza, según el mundo, destruye, contamina todo el ser, evapora la alegría que en un tiempo se tuvo y aísla a la persona. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, se aislaron, se escondieron. En tercer lugar tenemos la vergüenza. Ahí la palabra vergüenza es la palabra griega aischuné. Entonces es una sensación de deshonra y de exposición, como pasó con Adán y Eva en el huerto. Y la aischuné nos impele a escondernos de Dios en lugar de correr hacia Él para confesar nuestro pecado. Eso está en Génesis 3:8. En cuarto lugar, y lo estoy enumerando según el Espíritu me lo ha hecho entender, la culpabilidad. Aquí culpabilidad es la palabra griega esnochos. También es hipodikos. Entonces, esnochos es estar sujeto a juicio, legalmente atado a una deuda moral, a un castigo. Y la palabra hipodikos es quedar acorralado y sin defensa ante un tribunal que nos acusa. Romanos 3:19, donde Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Entonces esta palabra es la certeza interna de haber violado la ley divina. Lo acabo de leer, Romanos 3:19. Luego de esto, de que se consume el pecado, viene el ataque posterior. ¿Cuál es? Acusación y condenación. Satanás cambia de máscara. Antes de pecar, actúa como seductor, te seduce para que cometas el pecado, pero inmediatamente, después que el pecado ha sido cometido, que se ha tragado el anzuelo, se viste ahora de fiscal acusador. Y aquí la palabra acusación es la palabra categoría. Y también es la palabra catégoros, y ya voy a hablar de esto. Satanás es el catégoros, o sea, el acusador legal que presenta cargos en el tribunal porque hay pruebas. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Apocalipsis 12:10 dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador, es decir, el catégoros de nuestros hermanos, el que los acusaba, es decir, catégoron, delante de nuestro Dios día y noche. La estrategia del enemigo está clara y es usar tu pecado para decirte, ya no sirves, Dios te aborrece, jamás serás perdonado. Él va a buscar la culpabilidad que te paralice. ¿De qué forma? Con condenación, que es la palabra griega katakrima. Y entonces esta palabra revela la sentencia judicial condenatoria y el castigo resultante de haber sido culpable de haber violado una ley. Entonces el enemigo va a intentar convencer al creyente de que está bajo sentencia de muerte eterna y que jamás será perdonado. Pero también yo veo aquí la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios aquí? Convicción contra condenación. Y es fundamental, hermano y hermana, diferenciar la obra del Espíritu Santo del obrar del enemigo. Satanás acusa, aquí la palabra acusar, como ya les dije, es catégoros, y condena, es decir, catacrima. En cambio que el Espíritu Santo redarguye, es la palabra griega elecchó, y te convence. Segundo, Satanás se enfoca en tu identidad. Eres un fracaso, eres una podrida llaga. No serás perdonado jamás. Cometiste el pecado imperdonable. En cambio que el Espíritu Santo se enfoca en tu conducta.
no en tu identidad. Él te va a decir, eso que hiciste no está bueno. ¿Cuál es la meta de Satanás? Alejarte de Dios por vergüenza. Y la meta del Espíritu Santo es traerte de vuelta a la gracia de Dios. Cuarto, veo la meta del diablo. ¿Cuál es? Muerte, desesperanza y parálisis. Él quiere paralizarte. En cambio que la meta del Espíritu Santo es arrepentimiento, libertad y restauración. La restauración es el estado final luego del arrepentimiento confesado con dolor. Ahí esto va a traer libertad por la sangre de Cristo y ahí viene la restauración. ¿Cuál es el antídoto divino en todo esto? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ahora, no mañana ni ayer, ahora pues ninguna condenación, o sea, ningún catacrima hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme al pecado, sino conforme al Espíritu. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y segunda de Juan 2:2 dice, si alguno hubiere pecado, abogado, o sea, paracletos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando el acusador, el catégoros, presente tu lista de fallas, tu lista de pecados, la Biblia recuerda que tienes un consolador, un defensor, es decir, un parácletos, un abogado cuyo favor fue saldado en la cruz. ¿Cómo distinguir la convicción del Espíritu Santo de la acusación del enemigo? Mire, aprender a diferenciar estas dos voces es vital para la salud espiritual, la salud mental, incluso la física. Aunque ambas, y digo la física porque David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, le dio como una osteoporosis, una osteopenia. Entonces, aunque ambas se sienten intensas en el corazón del hombre, sus frutos y direcciones son totalmente opuestos. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque profundizar en la diferencia entre el redarguir del Espíritu Santo y la acusación del enemigo es fundamental para no vivir atrapados en una falsa piedad que nos desgasta espiritualmente. Así que yo quiero que analicemos esta distinción desde la perspectiva del griego bíblico, la psicología espiritual y la verdad bíblica. Tenemos que ir al análisis etimológico, el método del espíritu versus el método del diablo, del enemigo. Para entender cómo operan en la práctica debemos ver el significado profundo de las palabras griegas que tienen sus acciones. Por ejemplo, redarguir del espíritu es la palabra elekcho. En el griego clásico y del Nuevo Testamento, elekcho es un término legal y educativo a la vez que significa exponer la verdad para convencer y corregir. Es una defensa, porque no nos defendemos con nuestro criterio, sino en base a la palabra de Dios que está fundamentada sobre lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá, es decir, el exei, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El propósito del eleccho, bendito el Señor, o sea, del redargüimiento del Espíritu Santo, no es avergonzar públicamente ni aplastar al culpable, sino más bien traer luz a lo que estaba en tinieblas para que la persona vea la realidad, el peligro en que está y entienda el daño que se está causando y está causando a los demás y sea sanada. Esto es como la luz de un cirujano que expone la herida para curarla, no para destruirla. Usted ve que los cirujanos usan como un lapicito que tiene una luz. Eso es para poder alumbrar la herida, para poner el bisturí en el lugar correcto. Eso lo hace el Espíritu Santo, que es
el cirujano de Dios, el cirujano del corazón, del alma y del espíritu de su pueblo. Y por otro lado tenemos la acusación del enemigo. Aquí la palabra acusación del enemigo es la palabra griega kategoreo y proviene de kata, que significa en contra, y agoriuo, que significa hablar en público, en una asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo usa esto para hablar públicamente en contra de alguien para lograr su condena. Apocalipsis 12:10 dice que el acusador, kategoros, en griego, de nuestros hermanos, es decir, el que los acusaba, la palabra griega aquí es kategoron, delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es el propósito del kategoreo, o sea, del acusador? Crear un expediente de faltas para destruir la reputación y la relación del creyente con Dios. El enemigo nunca busca que tú cambies, busca que te rindas y te consideres un caso perdido, una podrida llaga. Bendito el Señor. En mi condición, pues, de maestro de la palabra, he encontrado 5 diferencias que son claves para identificar cada voz, sea la voz de Dios o sea la voz del diablo. Primero tenemos que ver el criterio, el redarguir del Espíritu Santo, que es la palabra electio, y la acusación del enemigo, que es la palabra categoría. ¿Cuál es el enfoque? El del Espíritu Santo es específico y puntual. Te señala la falta, una falta concreta, te dice, te airaste. Y acuérdate que lo que dice la palabra, que el que fácil se aira, cometerá torpeza. En cambio que el enfoque del diablo es general y es difuso. Él te va a lanzar etiquetas globales. Eres un desastre. Nunca vas a cambiar. Siempre serás igual. Lo segundo es la temporalidad. En cuanto al Espíritu Santo, es presente y redentora. ¿Por qué? Porque te muestra el problema y te muestra a la vez la salida hacia la gracia redentora de Dios. En cambio que la temporalidad del diablo es el pasado continuo. Trae una y otra vez las faltas del pasado que ya tú confesaste y te fueron perdonadas. Y en tercer lugar está la emoción principal. Hay dolor que es según Dios. Aquí la palabra dolor es la palabra lupé. La palabra lupé, dolor en griego, es un quebrantamiento que produce el deseo de correr a los brazos del Padre. En cambio que la emoción principal de Satanás es vergüenza y angustia. Ahí la palabra vergüenza es la palabra aischuné, que habla de una desesperanza, de un asco de uno mismo y ganas de esconderse de Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, y eso es lo que hacen todos los que pecan contra Dios. Cuarto está el destino final, la cruz, la comunión. El Espíritu Santo te empuja a orar y a buscar el perdón de Dios y a restaurar tu relación con Él. En cambio Satanás, él usa el aislamiento, te convence de no orar ni ir a la iglesia porque eres un hipócrita. No eres digno de estar allí. Quinto está tu identidad, porque el Espíritu Santo preserva tu identidad. Te recuerda que eres hijo de Dios que cometió una falta. Pero no dejas de ser hijo de Dios mientras estés vivo, porque mientras hay aliento hay esperanza. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Tú no perdiste tu identidad de hijo de Dios, solo perdiste tu relación momentánea con Dios que fue interrumpida por el pecado. Porque la Biblia dice en Isaías 59:2 que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y nuestro Dios. Así que ten esto bien presente, porque yo a lo largo de estos 41 años de ministerio me he tenido que bregar con gente, extirparle estos tumores que el diablo les ha inyectado. Así que, y yo no estoy dando tampoco licencia para que la gente sea liviana y peque y busque a Dios. No, yo no estoy hablando de eso. Porque la Biblia dice que el que es de Dios no peca, porque la simiente del Altísimo está en él. Estas cosas os escribo, amados míos, para que no pequéis. Eso
Eso lo dice la Biblia, segunda de Juan, capítulo 2, versículo 1. Satanás, como te dije, va a atacar tu identidad. Te convence de que eres el pecado que cometiste. Óigame. Y tú tienes que hacer ahora mismo, hacer como una especie de ejercicios prácticos de diálogo interno. Hablar contigo mismo a la luz de la palabra. Observa cómo razona la mente bajo cada influencia ante el mismo fallo. Por ejemplo, haber caído en un arranque de ira o en un hábito pecaminoso. El escenario es donde te plantea, has fallado de nuevo. Te va a decir el diablo otra vez. La voz del acusador, que es el enemigo, te va a decir, ¿ves? Otra vez lo mismo. ¿De qué te vale tanto orar por las mañanas si por las tardes vuelves a caer? Dios ya se cansó de ti y de tus falsas disculpas. Eres un hipócrita al llamarte cristiano. Mejor ni te acerques a Dios hoy. No seas descarado, sin vergüenza. Eso te va a decir el diablo. Ahora, ¿cuál es el resultado? Dejas de orar, te aíslas, sientes una pesadez difusa y vuelves a caer por la misma desesperación. La Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío. La voz del Espíritu Santo te va a decir, en cambio, Él va a ser sincero. Él no va a hacer una apología a tu pecado. Él te va a decir, esto que acabas de hacer estuvo mal, muy mal, y no honra a Dios. Dañaste tu testimonio y arruinaste tu comunión con el Padre. Pero la sangre de Jesucristo sigue siendo suficiente para limpiar tu pecado. Así que levántate, confiesa este pecado al Padre específico. Ahora mismo, dile al Padre qué fue lo que hiciste y qué representa eso en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué punto de la ley de Dios, de la palabra de Dios, ha quebrantado y has ofendido? Pide perdón a quien ofendiste y sigamos caminando juntos en santidad. Eso es lo que te va a decir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta? Te pones de rodillas, te arrepientes con dolor sincero, avergonzado por el pecado, experimenta la paz del perdón y buscas reparar la falta. En cuarto lugar, está el filtro de evaluación espiritual y ese filtro está en las 3 preguntas de verificación que te voy a dar en adelante y fíjate bien en esto. Cuando sientas una carga interna de culpa, hazte estas 3 preguntas para poder saber el origen de la voz que estás escuchando. Primero, ¿esta voz me señala un pecado específico que puedo confesar hoy o es un sentimiento abstracto de indignidad? Si es abstracto, es del enemigo. Si es específico, es el Espíritu Santo que te está hablando. Segundo, ¿hacia dónde me dirige este pensamiento? Si me aleja de la oración, si me aleja de la palabra, si me aleja de la comunión con Dios por venganza, si me aleja de la oración, si me aleja de la palabra de Dios, si me aleja del Señor por vergüenza, es el enemigo que está hablando. Si me impulsa a correr a Dios por perdón, es el Espíritu Santo. Tercero, tengo en cuenta el sacrificio de Cristo. Si sientes que tienes que pagar o castigarte a ti mismo unos días antes de ser aceptado, esa acusación que viene del enemigo, que viene del diablo. Si reconoces que Jesús ya pagó la condena, o sea, la palabra que condena, repito, es la palabra catacrima, y solo necesitas confesar tu pecado y apartarte. Esa es entonces la voz del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Y para concluir el estudio, quiero llevarte a la promesa final para tu mente. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. Primera de Juan 3, 19 y 20 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguraremos nuestros corazones delante de Él? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Gloria a Dios. Espero que esto llegue a lo profundo de tu corazón y sea la soga, o sea el salvavidas para sacarte de ese tsunami de pensamiento y de condenación. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom. Aprende a diferenciar las dos voces, la voz de Dios y la voz del diablo. Acuérdate, porque Cristo viene ya y solamente los de limpio corazón le verán. Dios te bendiga. Shalom.